Pamela Aguirre. Buenos días, compañeros legisladores. Buenos días a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales de los distintos medios legislativos. Lo que vamos a tratar hoy es fundamental para garantizar los recursos del Estado para obra pública. Sin recursos no hay obras. Y uno de los recursos más importantes que tiene nuestro país son los recursos petroleros. Antes del 2006 existían los denominados contratos de participación. Estos contratos de participación eran perniciosos para el Estado. Permitían que las petroleras se lleven el 80% de los recursos y que apenas el 20% de los recursos se queden en el pueblo ecuatoriano. Esto siempre fue un daño para los recursos en salud, en educación, en vialidad y en todo lo que necesitan los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo es posible que las empresas petroleras se lleven el 80% de los recursos y apenas dejen el 20%? Terrible, grave y sobre todo demostraba que existía mayor intención de beneficiar a quienes son transnacionales y tienen altísimas ganancias y no al Estado ecuatoriano. Es así que desde el 2006 se aprobó la renegociación de los contratos petroleros. Eso significaba que se acabaron los contratos de participación y se migró a los contratos de prestación de servicios, que significa que las empresas petroleras sacan el crudo y se les paga por esa gestión, pero no participan en las ganancias extraordinarias que han sido la fuente desde el 2006 para construir escuelas, carreteras, hospitales y toda la obra pública que ha visto el pueblo ecuatoriano durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es así que esta Asamblea Nacional, con 82 votos, aprobó el cambio del orden del día para tratar y debatir la suspensión y archivo de la migración de los contratos de servicios a contratos de participación petrolera. Asimismo, en abril, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó una demanda de inconstitucionalidad ante este grave perjuicio para el Estado. Lo más grave es que si es que se migran los contratos de servicios a de participación, será irreversible. Los más interesados en la migración de estos contratos han sido las petroleras. ¿Por qué creen ustedes que las petroleras van a querer hacer esta migración de contratos? Porque obviamente van a ganar más del 80% de nuestros recursos como país. El 7 de julio del 2021, el presidente Guillermo Lasso expidió el decreto 095, por el cual normó el plan de acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero y lo puso en un plazo de 100 días a partir de la vigencia de esa norma. Y este decreto 95 hablaba de venta de gasolineras, hablaba de migración de contratos petroleros, hablaba de que privados podrían ser parte del directorio y accionistas de las empresas petroleras ecuatorianas como Petroecuador. Todo eso estaba incluido en ese decreto. El pueblo ecuatoriano en junio, luego de una paralización y una marcha, logró que este decreto sea derogado. Fue el pueblo en las calles que exigió la derogatoria de este decreto. Sin embargo, las empresas que ya habían pedido la migración de contratos petroleros, esas empresas no sabemos como Asamblea Nacional cuál ha sido la situación. ¿Se les permitió? ¿No se les permitió? ¿Cómo es posible que un decreto permita hacer algo inconstitucional? Por ello, recordando lo que dice la Constitución en su artículo 408,
que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales, de hidrocarburos, y le pertenecen al Estado ecuatoriano, y que el Estado participará en los beneficios y en el aprovechamiento de estos recursos. El 7 de abril del 2022, recordemos que el exministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo, anunció que 23 empresas privadas de petróleo habían solicitado el cambio de modalidad contractual. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Por qué quieren quedarse con el dinero del pueblo ecuatoriano? Esas empresas que actualmente están ganando miles de millones de dólares a través de los contratos de servicios petroleros, ¿para qué tienen el interés de cambiar a los contratos de participación? Estamos en contra de esta migración. Recordemos que el 20 de abril se compareció a la Comisión de Régimen Económico y se le dejó muy claro al ministro Bermeo que cualquier acción que cause un perjuicio económico al Estado ecuatoriano será peculado, porque actualmente el Estado ecuatoriano gana regalías de los contratos de servicios petroleros y al cambiar a los contratos de participación serían pérdidas de miles de millones de dólares, y quienes firmen esta migración de contratos serán responsables de peculado. Días después, el ministro renunció porque sabía que el peculado no prescribe y que iba a ser letal para el pueblo ecuatoriano. Nuevamente, especialmente los asambleístas de la bancada de Pachacutic, tras 18 días de movilización en las calles, se culminó con la derogatoria del decreto ejecutivo 095 el 7 de julio del 2021. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se vulnere la soberanía de los ecuatorianos, que se vendan nuestras gasolineras, que se entreguen las empresas petroleras y, peor aún, que se entreguen los recursos excedentes del petróleo. El compromiso alcanzado por el gobierno y que lo debe cumplir es que todo lo que estaba en el decreto debe suspenderse y ya no debe seguir. Por ejemplo, la migración de estos contratos petroleros. Por lo cual, en cumplimiento de este decreto, se le solicita al presidente Guillermo Lasso que suspenda y archive cualquier migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación. Más aún cuando tenemos altos precios del petróleo y esas regalías sirven para el pueblo ecuatoriano. En segundo lugar, que la Comisión de Régimen Económico, que fue la comisión que empezó a tratar este tema, continúe de manera permanente analizando a profundidad todas las acciones que se hicieron durante el periodo de los distintos ministros y si es que este decreto 95 avanzó hasta que las empresas hayan pretendido migrar. ¿Qué pasó? Queremos saber la verdad. Y finalmente, notificar de esta resolución al actual ministro Javier Vera Grunauer y al ministro de Gobierno de que la Asamblea Nacional, en representación del pueblo ecuatoriano, le dice no a la migración de los contratos de servicios petroleros a los contratos de participación. Le dice no a la entrega de las obras que se pueden lograr con esos excedentes petroleros para los niños, para los jóvenes, para el pueblo ecuatoriano y que se irán a los bolsillos de las petroleras. Confiamos que los 82 votos que aprobaron este cambio del orden del día sumarán y seremos más de 100 asambleístas quienes le digamos al gobierno no más migración de contratos petroleros y no más abandono al pueblo ecuatoriano para entregar los recursos a las transnacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora asambleísta.